El tema es teorías y enfoques del espacio-tiempo. Consta de 6 unidades. La primera unidad habla sobre la administración pública y desarrollo territorial. La unidad 2 habla sobre la conceptualización básica, el espacio, el tiempo, territorio y territorialidad. La unidad 3 habla sobre debates en la geografía. La unidad 4 habla sobre los niveles de espacio, historia, mecanismos de espacio-historia, el espacio, el lugar, el territorio, el Estado, la nación. La unidad 5 habla sobre las geografías institucionales de los estados. La unidad 6 habla sobre la introducción a la cartografía. La categorización conceptual sobre administración pública y desarrollo territorial está conformada en el componente antrópico, que es talento-cultura, componente ambiental, ecoestructura natural, componente institucional, es la política, la administración y gestión territorial. El componente económico es el aprovechamiento de los recursos naturales. El componente físico es la clasificación y el uso de los suelos. Categorización conceptual sobre administración pública y desarrollo territorial, presentación del caso práctico, descripción de la situación. Acá hablamos sobre los procesos de expansión rural a urbana, la importancia acerca del incremento de precio por el simple hecho de modificar la calificación del suelo. Los suelos de preservación ambiental, inundación o riesgo son más económicos que un suelo urbano y más costoso que el suelo rural que sirve para el uso agrícola. Para recordar, la gestión pública, para que avance hacia el desarrollo territorial, debe atender de manera integral y resolver de manera simultánea aspectos sociales, políticos, institucionales, espaciales, ambientales y económicos. Para desarrollar el tratamiento adecuado del suelo de la periferia urbana, debemos identificar la sostenibilidad y debemos gestionar procesos de ordenamiento que promuevan el desarrollo territorial. Algo que impide un adecuado manejo de la geografía nacional y regional es la geopolítica del bipartidismo y el clientelismo.
Importancia de las políticas públicas para la administración de la geografía colombiana. Existen una serie de políticas institucionales públicas según el ordenamiento territorial. Estas están dedicadas a organizar la administración y gestión territorial del Estado. Entre ellas encontramos el Ministerio del Interior, las cancillerías. Estas son las encargadas de los asuntos internos y externos. En la definición de las políticas públicas de las naciones y los pueblos, los que toman las decisiones gubernamentales para la información de la geografía político-administrativa, aquí pues intervienen los parlamentos, las cámaras legislativas, parlamentos regionales, parlamentos locales, gobiernos nacionales, gobiernos regionales, intervienen los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, los centros de investigación, las universidades y los movimientos sociales. Importancia de las políticas públicas para la administración de la geografía colombiana. Nosotros como administradores públicos debemos ayudar a la conformación y construcción de un Estado eficiente y socialmente justo. Es nuestro deber como administradores públicos y gestores del territorio determinar el contenedor espacial, las políticas, los programas públicos de desarrollo que se adecúen a las metas de la comunidad, a la política a la que pertenecemos. Debemos proyectar interacción con otras unidades geográficas. También debemos darle un sentido espacial a las labores de administración pública. Debemos especializar los programas de desarrollo económico, sociales de las entidades territoriales. Todo esto es con el fin de que los recursos no se despilfarren. Debemos frenar la corrupción administrativa de la cual se rodean las instituciones y así logramos que el Estado se dirija hacia las áreas geográficas marginales y los grupos sociales más necesitados. Hoy en día las leyes han puesto a muchos municipios al borde del abismo. Estos municipios se van a ver afectados y tienden a desaparecer por asuntos fiscales. Podemos observar cómo el Estado colombiano ha pasado de representar a la sociedad a guardar los intereses de los pulpos financieros, de las bancas privadas nacionales e internacionales. En Colombia se ha decidido destruir las instituciones estatales y sacrificarlas para poder cuadrar los balances de la banca. Es muy importante organizar la administración pública en función del territorio, espacio o circunscripción, de acuerdo a los proyectos que las comunidades políticas tracen. Esto es con el fin de que en la forma que se tome el orden territorial, aquí se está jugando la gobernabilidad en sus diversos niveles, a nivel local, a nivel nacional, la determinación y el ejercicio del poder político y económico, el empleo eficiente, eficaz y efectivo de los recursos estatales que reciben las unidades territoriales y la nación. Es por eso y es muy importante que las políticas y los programas públicos del Estado determinen la administración territorial en la configuración y conformación de una forma política por medio de unos acuerdos sociales que posibiliten la acción coordinada y que pacifique las comunidades territoriales. El problema del orden territorial.
Las políticas públicas para la administración pública busca contribuir y resolver los principales problemas del Estado y la sociedad, el problema del orden y el desarrollo del territorio. Según Tomás, en su teoría política del Estado afirma que los seres humanos por naturaleza son egoístas, que por lo cual no puede haber una libertad ciudadana. Dice que están condenados a ser desordenados y a convivir con la guerra. Y la solución al problema del orden fue el poder autocrático representado en el Estado. El problema del orden territorial. John, él dice que los hombres tienen tendencias egoístas, que también tienen razón y les indica que no es prudente hacer daño a terceros. Boiser indica la necesidad de administrar el territorio como si fuera una organización empresarial, gobernándolo para crear poder político. También dice que es necesario demandar el Estado de las fuerzas políticas para que aspiren a dirigir los destinos de una nación con una visión territorial. La gestión pública contemporánea requiere de crear, de construir un capital sociogeográfico. La geopolítica anacrónica, al no ser reconocida, esta genera un estado de desorden en el territorio, trae unas consecuencias las cuales son desgobierno, ilegitimidad del Estado, disfuncionalidad de la administración estatal, uso inadecuado de los recursos, deterioro ambiental, confrontación de autoridades administrativas, confusión y duplicación de funciones de las entidades del Estado, soberanías internas, desintegración territorial, social, política y económica de las regiones y el no reconocimiento de la diversidad cultural. Es muy necesario organizar los poderes públicos en función del territorio, espacio y circunscripción que les corresponda. El espacio, el tiempo, territorio y territorialidad. Gracias a la aparición del mundo globalizado y la imposición del modelo económico de libre mercado, se ha mostrado una clara evidencia en el tiempo en cuanto a ritmos de producción. Se desterritorializa la geografía en la medida que los avances tecnológicos en comunicación y en producción permiten diseminar procesos por todo el planeta con la búsqueda de economías en los costos de producción. Se impone a los mercados de las grandes potencias desarrolladas la competencia desigual en el mercado y se dificulta la supervivencia para estos territorios y poblaciones. Idea o pista que conviene tener en cuenta. Las características físicas de la geografía de un lugar con la manera particular de interacciones de hombre-territorio son determinadas y influenciadas por la imposición de las dinámicas globales de cada tiempo. Es el resultado de la capacidad de interpretación, de adaptación de quienes adecúan las condiciones propias para promover o limitar la capacidad de alcance de su desarrollo. Algunas tendencias teóricas sobre el espacio, el tiempo y el territorio desde la física matemática contemporánea. La teoría kantiana habla sobre el espacio y el tiempo, adquiere un significado relativamente central en las discusiones sobre la teoría del conocimiento
y se da a partir de dos fuentes. La primera son las representaciones sensibles, que es espacio-tiempo. La segunda, los conceptos del entendimiento. Kant, él dice que si no existieran las formas del espacio y tiempo, no se podrían pensar los objetos de la realidad. Él también afirmaba que el espacio es una representación necesaria que sirve de fundamento a las intuiciones externas y señala que el tiempo es una representación que sirve de base al conocimiento y es indispensable para la existencia real de los fenómenos externos. Kant consideró al hombre como realidad sobre la Tierra y a la geografía como la disciplina encargada de estudiar los fenómenos organizados en el espacio. En relación con la historia, consideraba que era un análisis de los fenómenos organizados en torno a la dimensión del tiempo. Desde la física de Newton, él deduce la existencia de un tiempo absoluto, pero la teoría kantiana deja la probabilidad que considera el espacio como una coordenada relativa. En las reflexiones de Hawking sobre el tiempo y el espacio y los cambios que ambas coordenadas sufren frente a la teoría de la relatividad, recordó que tanto Aristóteles como Newton creían en el tiempo absoluto. La teoría de Albert Einstein dice que la gravedad no es una fuerza como las otras, que es una consecuencia de que el espacio-tiempo está curvado o deformado por la distribución de la masa y energía en el presente. Otras voces, otros tiempos. Norbert Elias planteó el tiempo de la siguiente manera. Cuando se habla de tiempo, se aprende algunas cosas sobre la humanidad, sobre uno mismo, cuestiones de sociología y ciencias humanas en general. Él dice que el tiempo es invisible, el tiempo es un medio para orientarse en el mundo social, para regular la convivencia humana, los fenómenos naturales, elaborados y normalizados por los hombres como medio para determinar la posición o la duración de las actividades sociales en el flujo del acontecer. También Norbert Elias escribe una sociología del tiempo que muestre los determinantes sociales, que muestre los antropológicos sobre las nociones y sobre el uso del tiempo. Boyer ha señalado que actualmente se asiste a un proceso de ordenamiento territorial mundial que llama la doble recomposición del espacio nacional. Con esto da a entender el doble proceso al que están sometidos los estados-nación frente a la globalización económica. Para
Milton Santos, la globalización constituye el estadio supremo de la internacionalización, la ampliación en sistema, mundo de todos los lugares y de todos los individuos, aunque en grados diversos en este sentido. Con la unificación del planeta, la Tierra se vuelve un solo y único mundo y se asiste a una refundación de la totalidad de la Tierra. O sea, eso quiere decir que con la unificación del comercio el mundo se vuelve único. Para Milton Santos, las características del espacio geográfico de la globalización son una tendencia a la formación de un medio técnico, científico o internacional, la exaltación de las especializaciones productivas al nivel del espacio, la concentración de la producción en unidades más pequeñas con el aumento de la relación entre el producto y superficie. Un ejemplo pues es lo de agricultura. La aceleración de todas las formas de circulación y su papel creciente en la regularización de las actividades localizadas con el refuerzo de la división territorial y la división social del trabajo y la dependencia en Estado. La división horizontal y vertical de los territorios, el rol de la organización en la constitución de regiones y de esta en el proceso de regularización. La función creciente entre la localidad y globalidad a medida que avanza el proceso de globalización. Otras voces. Renard Ortiz, él considera que en las sociedades modernas las relaciones son descolocadas de los contextos territoriales de interacción que se reestructuran por medio de extensiones indefinidas de tiempo-espacio. Llama la atención sobre los procesos de territorialización, descentralización y la creación de un espacio-mundo. Immanuel, él propuso la necesidad de hablar del tiempo-espacio como base del conocimiento. Wallenstein dice que es necesario diferenciar entre los acontecimientos infinitamente pequeños, el cual decide llamar tiempo, espacio o geopolítico. La geografía política y social es una disciplina que permite estudiar la interrelación entre los estados, sus espacios, los problemas de los límites y fronteras. Otras voces. La geopolítica tradicional, el territorio, se delimita por unas fronteras internacionales y el concepto mismo de soberanía que viene adquiriendo profundos cambios. La construcción Estado-nación no solo depende del número de habitantes y de su riqueza, también debe tener mucho conocimiento acerca de la extensión y posición del territorio. El territorio permite ordenar y organizar la administración internamente. En conclusión de la unidad 1, la unidad 2, miramos el tipo, los tipos de suelos que hay, miramos la importancia de los administradores públicos y el deber de nosotros como administradores públicos que tenemos con la sociedad, con la nación, con el Estado. Debemos de velar y garantizar los derechos, los deberes de los ciudadanos. Debemos de estar comprometidos en que las cosas se hagan bien, en que no haya desviación de los recursos, y de los bienes del Estado. Debates en la geografía. Su objetivo general es identificar las diferentes concepciones teóricas
que desde la geografía se vienen debatiendo en función de los temas transversales y complejos como espacio, tiempo, territorio y territorialidad. Debate en la geografía actual. Pues esta lección nos habla sobre los diferentes debates relacionados con la geografía actual. Se dice también que a mediados del siglo XX la geografía dio paso a unas revoluciones teóricas y también en el año 1940, en tiempos de posguerra, este término pues se definía como una ciencia del espacio. En la actualidad, la geografía pues se conoce como una ciencia que en realidad se dedicaba a analizar las problemáticas concernientes a los conceptos o conceptualizaciones de lo que significa espacio, tiempo, territorio y territorialidades. También dentro del texto encontramos grandes personajes interesados por descubrir el más allá sobre la geografía. Tenemos a Berkeley, que en su opinión dice que la Tierra es transformada por la acción humana en un paisaje cultural. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el espacio se emplearon métodos científicos para llegar a una lógica deductiva. En la opinión del señor Delgado Maecha, pues tiene en cuenta el nuevo discurso geográfico que puso mayor interés en asuntos relacionados con lo que es la organización espacial, donde la sociedad es la encargada de organizar el espacio de acuerdo a las necesidades. Eso fue lo que él opinó. Y ya del más allá pues se concluye que las teorías, leyes y modelos generales han sido los trabajos de reflexión general sobre las diferentes tendencias de la geografía. También tenemos que también tenemos algunas definiciones actuales en donde el término de geografía se le denomina un territorio. Se denomina un territorio una extensión terrestre delimitada que incluye una relación de poder por parte de un individuo o grupo social. Mientras que al término de territorialidad lo podemos definir como un grado de control de un determinado espacio geográfico, ya por una persona o por un grupo social.
se dice que desde el siglo XIX la geografía política se ha preocupado por el análisis del espacio y la construcción de las territorialidades estatales. La presente lección nos da a conocer los puntos de vista del señor Herder y Raxel, quienes tuvieron una gran influencia al contexto de lo que es la geografía. Herder, este señor pues estableció que el Estado es un Estado natural y quien reclamó las verdaderas bases geográficas para la historia, mientras que el señor Raxel pues él postuló que la geografía política designa a las sociedades humanas a ser independientes unas de otras, y también pues fue el primer personaje en considerar que en la historia hay dos elementos muy importantes, y esos elementos pues era el hombre y el suelo, donde el cual podían ser objetos de una investigación científica. También consideró que el Estado es un organismo territorial. Bueno, después de eso pues se tiene como conclusión, o más bien como una idea fundamental de estos dos personajes, que han desarrollado los conceptos más claros sobre lo que es la geografía política. Tendencias y desafíos en la geografía contemporánea. Esta lección nos dice que el conjunto de las tendencias recientes de la geografía como disciplina pueden señalar aquellas que vienen dándole un nuevo contenido al discurso de la geografía a partir del análisis de modelos de interacción espacial, de geografía radial, humana y postmodernista, sobre el análisis de redes y flujos y la geometría del movimiento. Y por último, pues también habla de las estructuras espaciales. Son tendencias que se han venido teniendo en cuenta para un mayor desarrollo al contenido o concepto de lo que es la geografía actual. La geografía del espacio, perspectiva latinoamericana. La presente lección pues nos habla sobre la configuración territorial y por otro lado también sobre las relaciones sociales, eh, donde la configuración territorial tiene una existencia material propia, y mientras que las relaciones sociales dan inicio a la historia del hombre. Teniendo en cuenta lo anterior, pues el espacio evoluciona a través de los diferentes hechos que conocemos a través de la historia. En esta lectura o del módulo pues nos dan a conocer dos pensadores, digámoslo así,
el señor Milton Santos, pues donde él llama la atención en el momento de plantear la necesidad de la noción del espacio para darle cabida a la acción del hombre sobre la naturaleza. Es decir, que a medida del desarrollo tecnológico, económico, pues se impacta el medio geográfico y así pues el medio geográfico cambia su situación dando un mejor ordenamiento. También encontramos en la lectura a un señor Moncayo que a través de su obra Estado y especialidad, formas y reformas, pues él plantea la existencia de una reforma espacial y pues también busca vincular las formas económicas, sociales y políticas, donde directamente se plantea que la forma espacial debe ser criticada con el fin de que se mejoren los conceptos de acuerdo a la existencia real. Ahora pues vamos a hablar de la lección 6, que es tendencias sociogeográficas. Se dice que en Colombia en los años 70 la sociología ha venido tratando de consolidar un campo de conocimiento que recibe el nombre de sociogeografía, donde la sociografía pues busca analizar los determinantes sociales del espacio y el territorio. Eh, También busca aplicar la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad en el estudio del espacio, pues la sociogeografía es una rama de la geografía general y uno de sus principales argumentos es considerar que las sociedades y los vínculos comerciales, políticos, culturales y religiosos pues crean un territorio. La sociogeografía pues abarca y estudia los grupos sociales y la asociación de fenómenos geográficos con base en las actuaciones espaciales. También decimos que la sociogeografía pues considera las políticas económicas, también las decisiones de los grupos de poder y las organizaciones de ciudades, industrias, eh, entre otros en general. Dice, estos campos pues generan una interacción que afectan y moldean las propiedades en el espacio. Pues, ¿qué quiere decir? Pues, ya para concluir que la sociogeografía pues revela uno de los campos más enriquecedores en el debate de múltiples dinámicas del espacio, tiempo y territorio. Ya para finalizar la unidad número 3, pues la última lección número 7 nos habla del más de Occidente, cultura, sociedad y territorio, el caso de espacios indígenas y afrocolombianos. Pues esta lección nos dice que la ciencia antropológica y las sociologías pues representan, o más bien nos dicen que los pueblos determinan el espacio a partir de la frontera geopolítica, sino que también pues desde signos, formaciones fisiogeográficas y diversas formas en las cuales las sociedades y comunidades pues les otorgan un sentido espacial. Pues ahí tenemos dos opiniones del señor Antiquigua y Benjamin Tinsoy, pues donde ellos hablan de lo que es el territorio y las tradiciones, pues este texto pues nos comprende que ya se ve la organización de los diferentes grupos, que esos grupos tienen una cultura, pues ellos viven en un determinado territorio y pues se catalogan de acuerdo a sus
a sus culturas, a sus dialectos, y también pues cada quien tiene su propio espacio. Bueno, ahora hablaremos de la unidad número 4. Esta unidad tiene como título Niveles de espacio, historia, mecanismos de espacio, historia, el espacio, el lugar, el territorio, el estado, la nación. Esta unidad tiene un objetivo general y es identificar las diferentes categorías y niveles territoriales y reconocer las relaciones existenciales entre este con el Estado y la nación. También esta unidad comprende de 8 lecciones. La primera nos habla de los mecanismos de espacio e historia. La segunda nos habla sobre la cuestión nacional. La tercera sobre la cuestión regional. La cuarta sobre las regiones interestatales como contenedores territoriales. La quinta nos habla de las diferentes categorías sobre la región. La número 6 nos habla de las regiones estatales. La número 7 tiene como título Una ilustración nacional, el caso de colombiano. Y la lección número 8, última, tiene como título La cuestión provincial. Bueno, para el inicio a lo que es la unidad número 4, tenemos como primera lección los mecanismos del espacio e historia. Pues este texto nos habla de las diversas teorías del Estado con el fin de señalar que el territorio es uno de los componentes más importantes en la historia. También definimos que el territorio es una de las entidades sociales y culturales. Cuando hablamos de estos mecanismos de espacio e historia, nos referimos a esas maneras en cómo el Estado y las comunidades pues constituyeron contenedores territoriales. Pero para poder construir esos contenedores, ellos tuvieron en cuenta las transformaciones estatales, nacionales y los espacios geográficos que prácticamente delimitan el territorio de una nación. Y también pues de parte de la doctrina, lo que es lo jurídico y la política, pues dice que el Estado y su territorio pueden ser entendidos desde las diferentes perspectivas. Por ejemplo, tenemos que el territorio es entendido como un objeto en que la relación del Estado sobre su territorio es dominio. También tenemos que el territorio como elemento o cualidad del Estado y que no comporta dominio sino imperio. También podemos decir que el territorio como competencia, como un simple espacio y un ámbito competencial. Tenemos que el territorio como factor más concreto de tipo integrador de la comunidad política y en él pues se producen los actos del Estado. Pues ahí podemos entender ya con más claridad lo que es los mecanismos del espacio. En la lección número 2 tenemos todo lo que se relaciona con la cuestión nacional. De acuerdo a la historia, pues se empieza a distinguir todo lo relacionado con las naciones-estado, también las regiones, las provincias y las geografías de lugares. Desde ese punto de vista, pues surgió un interrogante muy importante y fue ¿qué es una nación? Pues esto fue pronunciado por el señor Eddy, en que desde el momento en que escribió el libro de Naciones y Nacionalismos desde 1780. Desde allí pues fueron muchos los trabajos que se interpretaron para darle una claridad a lo que es una nación.
Estos trabajos pues tuvieron objetivos de nacionalidad, pues para ello todos estos trabajos se basaron en criterios únicos para luego tenerlos en cuenta en la historia, y asimismo pues otros otros se interesaron en sacar más conceptos más claros. Por ejemplo, Stalin, él dice que una nación es una comunidad estable fruto de la evolución histórica de lengua, territorio, vida económica y composición psicológica que se demuestra en una comunidad de cultura. Así sucesivamente pues se le fue dando claridad a este término. Otro concepto es que una nación lo definieron que la nación lo definieron de acuerdo a sus cualidades empíricas y lo que son atribuidas. También dice que la iniciativa geopolítica pues estableció los diferentes criterios como guías para así lograr la construcción de nuevos trabajos de investigación y pues cada día darle mayor claridad a lo que es una nación. En la lección número 3 tenemos lo que es todo lo relacionado a la cuestión regional. Pues esta lección nos empieza a dar a conocer todos los conceptos de región, ya que en la antigüedad pues esto no era muy definido. Históricamente pues la región se le denomina a un área territorial con un cierto grado de homogeneidad, con características biogeográficas, sociales y culturales. Pues es decir que en el término de regionalismo pues se debe expresar una serie de normas, valores y costumbres. También tenemos que la diferenciación entre regiones es la ubicación de ellas entre diversas escalas que se trazan en el campo de la geografía. Pues en primer lugar se tienen que las regiones internacionales, nacionales y locales. En Colombia pues se dice que estas regiones son identificadas a partir de las coordenadas de la globalización económica y según la competitividad entre ellas. Por ejemplo, la región internacional es conformada a partir de la unión de un grupo de estados nacionales que poseen una cultura común entre intereses políticos y asimismo una organización formal. Seguidamente tenemos la lección número 4, las regiones interestatales como contenedores territoriales. En esta lección tenemos el caso de las fronteras vivas, que a partir de la internacionalidad entre el espacio-mundo se empieza a conocer pues las transformaciones marcadas por el surgimiento de regiones internacionales, virtuales y abiertas. El presente contenido pues por parte de los geógrafos políticos y comunidades, pues ellos han constatado que algunas sociedades regionales se ubican en el territorio entre dos o más naciones. Y ya en el nuevo aparecer de las regiones multiestatales, pues se dice que se ha llevado a los límites de los estados-nación que sean desbordados por la acción de las regiones. En la lección número 5 tenemos como título las diferentes categorizaciones sobre las regiones. Dentro de este texto se pueden resumir 4 grandes aspectos, que se trata sobre la región nodal, la región espacial, la región integral y la región histórica. Pues como conceptos, la región nodal es definida
como un espacio organizado por un centro en donde la mayoría de sus funciones están bajo una coordinación, distinguiéndose un espacio de influencia ya sea directa o inmediata. En la región espacial, según Luis Coragio, pues él define que esta región es como una porción del territorio donde se tiene lugar a procesos y relaciones sociales. En el caso de la región integral, según Rothman, pues se destaca como cada sociedad organizada. Y la región histórica se conceptúa como un espacio históricamente construido que es producto de estas realizaciones sociales y etapas históricas de su desarrollo. También el texto nos muestra los avances de los estudios regionales que delimitan diferentes conceptos sobre lo que realmente es una región. Pero también se dice que no hay un concepto único y estas categorizaciones lo que busca es presentar definiciones que ya las expliqué. Estas categorizaciones pues son muy importantes para el desarrollo de los conceptos en la actualidad. Tenemos la lección número 6, las regiones estatales. Conocemos en este texto que los estudios han buscado pues agregar la planificación sectorial y una dimensión regional basada en la pobreza campesina. También decimos que la zonificación ecológica pues permite entender mejor el espacio geográfico. Esto pues se ha definido por la Constitución del 91. También se conocen según el nivel de integración de variables que en primer lugar pues que las regiones pueden delimitarse sobre la base de una variable. Por ejemplo, la disposición de las zonas de mercado y de zonas de distribución por mayor. En segundo lugar, pues las regiones pueden delimitarse sobre la base de un complejo de variables conexas, pues que éstas permiten acercarse a la realidad territorial y cultural. En tercer lugar, pues se tiene en cuenta el estudio regional y complejo, pues que se realiza desde una perspectiva histórica y pues cuyo objeto es mostrar la unidad funcional de los rasgos culturales, económicos y sociales de determinada región. Pues estas variables han dado lugar a diversos tipos de región. Y también se conocen dos tipos de regiones, la región uniforme y la región nodal. Pues se dice que las uniformes son homogéneas en su totalidad, mientras que las regiones nodal pues son homogéneas únicamente con la estructura u organización interna. En la lección número 7 nos habla sobre la ilustración nacional, el caso colombiano. El presente texto pues lo podemos comprender de acuerdo al caso de Colombia, de nuestro país, donde la promulgación de la Asamblea Nacional Constituyente del 91 pues define lo que es una región. En definición jurídica se dice que se establece que las regiones deben configurarse como resultado de protocolos o entendimientos de gobernadores de departamentos debidamente autorizados en dos
etapas. La primera, pues que una región como entidad administrativa y de planificación. Y la segunda, pues que es como una región como entidad territorial plena. Tenemos aquí la opinión de Jaime Vidal, quien planteó que la necesidad de distinguir entre dos significados de regiones como región, pues como entidad administrativa y como entidad política. Es decir, que en estos dos conceptos pues son el conector de la administración y el Estado. Ya por última lección tenemos la lección número 8, que nos cuestiona todo lo que tiene que ver con lo provincial. Esta lección pues nos habla todo lo relacionado del análisis del ordenamiento y la organización territorial del Estado constituyente, pues con un asunto muy central que es el estudio de los contenedores espaciales en Colombia. Pues decimos que la realidad geográfica en amplias partes del país como Nariño, Boyacá y Socorro y departamentos como el Valle y Cundinamarca pues se encuentran establecidas por parte de la Constitución la conformación de las provincias a partir de la unión de municipios de un mismo departamento. Y se dice por último que en Colombia se ha hecho claridad sobre el significado de la provincia y la región como contenedores geohistóricos. Pues frente a la realidad de la Carta Política se ha establecido este punto de vista que es lo que tiene que ver con la cuestión provincial. Geografías institucionales de los estados. Los estados nacionales suelen dividir su espacio geográfico en diferentes entidades territoriales y unidades de administración pública. Introducción. Esta unidad busca estudiar algunos casos de organización territorial estatal, como son los casos de Alemania, Suiza y Holanda. También analiza los contenedores para la organización de la administración pública como departamento y municipio. Objetivos. Comprender diferentes formas de intervención como administrador público para la gestión del territorio estatal y la clasificación municipal por población. Conocer las disposiciones constitucionales en materia de administración territorial. República Federal de Alemania. La administración del territorio se organiza en 4 niveles. El nivel nacional, que es el federal, y el nivel estatal, Länder. Estos últimos se dividen en regiones de carácter administrativo y de planificación, y se dividen en distritos y municipios. La administración del territorio suizo se organiza a partir de 3 niveles. Primero, el nivel nacional o federal. Segundo, regional, que consta de 23 cantones. Y tercero, el local o municipal. En el orden administrativo de Holanda se estructura a partir de 3 niveles territoriales: el Estado central, provincia y municipios. Colombia. La administración pública del territorio colombiano se da a partir de 2 grandes categorías. En primer lugar, 3 niveles: la nación, los departamentos que son 32, los distritos especiales 10 y municipios 1122. El país posee una doble organización: la política y la administrativa. El departamento en la organización del Estado, el caso colombiano. En Colombia, a partir del año 1886, se establecieron los departamentos como las regiones de administración del Estado, los cuales ocupaban la escala intermedia entre la nación y las municipalidades.
Ya en el año 1985, las esperanzas de las diversas clases dirigentes estuvieron puestas en los departamentos como entidades territoriales de la nación con el fin de consolidar una administración pública moderna para el desarrollo económico y social. El departamento en la organización del Estado, el caso colombiano. Las expectativas puestas sobre el departamento llevaron a que en diferentes ocasiones se reiteraran y ampliaran sus funciones como entidad territorial de la organización del Estado. En la Constitución de 1991 fijó que los departamentos ejercieran funciones administrativas de coordinación e intermediación entre el gobierno nacional y los municipios. Más sobre el departamento. La existencia del departamento se concreta en un esquema de descentralización administrativa, donde se hace necesario concederle la autonomía para adoptar decisiones sin requerir la aprobación de autoridades del nivel nacional. En la actualidad se dice que los departamentos tienen menos autonomía que la que tenían antes de la Constitución de 1991. El municipio en la organización territorial del Estado, el caso de Colombia, ha sido señalado, según diversas constituciones, como la entidad territorial fundamental del ordenamiento y la organización del Estado. Data de la segunda mitad del siglo XIX. En esa época, la organización mundial estaba determinada por las provincias, que inicialmente eran 21 en 1810 y fueron desmembradas paulatinamente a lo largo de 200 años hasta quedar en 1.123 municipios y 5 distritos. El municipio en la organización territorial del Estado, el caso de Colombia. En la Constitución de 1991 colocó al municipio como piedra angular de la organización política, indicando que le corresponde prestar los servicios públicos determinados por la ley, construir obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el desarrollo social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y la ley. El municipio en la organización territorial del Estado, el caso de Colombia. El artículo 320 de la Constitución estableció criterios generales para la caracterización de los municipios, estableciendo categorías para estos de acuerdo a su población, recursos fiscales, importancia económica y situación geográfica. Dicho mandato constitucional fue desarrollado por la Ley 617 del 2000, la cual estableció que distritos y municipios se clasifican atendiendo a su población e ingresos corrientes de libre destinación. En el caso de nuestro municipio, es de categoría sexta por tener menos de 10.000 habitantes y según los ingresos corrientes de libre destinación. Introducción a la cartografía. Introducción. La unidad nos presenta los problemas relacionados con el manejo de la cartografía en la administración pública territorial como herramienta fundamental en los departamentos y municipios del país para la gestión y planificación del desarrollo social y económico. Objetivo: entender la estrecha relación entre el manejo cartográfico y la administración territorial y las diferentes alternativas para gestionar soluciones a los problemas presentados por este. Cartografía. Definición. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la cartografía se define como un arte de hacer mapas o como la técnica de confeccionar y representar sobre un plano todos los componentes del espacio terrestre, incluyendo las actividades y desarrollo de los hombres. La cartografía es una técnica racional e intelectual que no solo avanza y profundiza en sus conceptos, métodos de construcción y representación gráficas, mapas y diagramas, cartogramas, sino que trasciende el uso de un vocabulario específico para adoptar una terminología especializada. Origen y surgimiento de la cartografía.
Los mapas más antiguos fueron elaborados sobre baldosas de arcillas por babilonios en el 2300 a.C. Sin embargo, ellos aún no incorporaban otros conceptos del planeta en que vivían. Las primeras cartografías no verbales fueron diseñadas para cumplir una de las funciones centrales del Estado y la administración pública, el pago de impuestos. Origen y surgimiento de la cartografía. Los antiguos griegos conceptualizaban sobre la forma de la Tierra primero como disco plano, según Homero, y luego como esfera, según Pitágoras y Aristóteles. Anaximandro, considerado el padre de la cartografía, elaboró el primer mapa del mundo conocido en el siglo VI a.C. y apoyó la idea de que la Tierra era un cilindro suspendido verticalmente en el espacio. Anaxímenes, por su parte, creyó que la Tierra tenía una forma rectangular. Cartografía y administración pública. La cartografía sirve para analizar y planificar el desarrollo de los servicios públicos, ubicación y movimiento de la población, distribución y uso del suelo, mapeo de amenazas naturales, sistemas de vía y transportes, localización de las instituciones públicas y la posición de las fuentes de agua y energía. Cartografía temática. La cartografía temática es una de las herramientas fundamentales para el ejercicio de la administración pública, ya que permite mostrar y analizar los fenómenos y procesos de hombre, tierra, población, naturaleza, hombre y medio ambiente. La cartografía temática recolecta, procesa y elabora datos del relieve. Se apoya en ciencias básicas como la geodesia, la fotogrametría y la percepción remota para determinar la forma y tamaño de la superficie de la Tierra y representarla sobre un plano, identificando las alturas y posiciones relativas a cualquier punto sobre la superficie terrestre. Cartografía digital. La cartografía digital ha venido adelantando un desarrollo acelerado a partir de las técnicas satelitales y de computación. Así, ahora se puede seguir el desenvolvimiento de los fenómenos sociales y económicos en el espacio y el tiempo. Actualmente existe una serie de herramientas de computación que han dado lugar a la llamada cartografía asistida por computador y otras tecnologías de la información, las cuales brindan funciones y facilidades para la producción de mapas incorporados en los SIG, que son los sistemas de información geográficos, entre otros. Cartografía social. Es una propuesta que se inscribe dentro de los procesos de investigación, acción participativa con el fin de realizar representaciones gráficas de las realidades territoriales construidas por las comunidades. Se lleva a cabo a partir de detalles comunitarios que incluyen trabajo de campo. Tienen que ver directamente con el estímulo a la participación de las comunidades como generadoras de sus propias cartografías, como fundamento de la planificación del progreso de los pueblos en el marco de las sociedades comunitarias que se levantan para asumir su destino social y político. La cartografía como herramienta del Estado. Es una herramienta poderosa que le permite al Estado y la sociedad localizar, explorar, ubicar, delimitar, administrar y llevar a cabo las actividades de carácter económico y político que conforman la vida en la sociedad global. No es posible administrar los asuntos estatales sin contar con un buen mapa y lectores e intérprete de ellos. La cartografía debe ser un saber ciudadano, creando una verdadera cultura de sentido del espacio. Importancia de la cartografía para el administrador público territorial. Para leer el mapa, el administrador público territorial debe conocer el lenguaje gráfico, el cual es sistema de expresión del pensamiento que permite la comprensión de los elementos del mapa y usa símbolos que se aprecian visualmente bajo dos formas, en dibujo y en escritura propiamente dicha. Por esto resulta de especial importancia el estudio de la cartografía para los futuros administradores públicos territoriales. A modo de conclusión,
Espacio, tiempo, territorialidad y región son conceptos básicos para la administración pública de la geografía del Estado-Nación. Pese a que la globalización económica y política viene creando un espacio y tiempo mundial, la construcción sociopolítica de las territorialidades y las regiones, su historiedad, su significado para la organización pública, la administración de la geografía comunitaria, así como los aportes realizados por diversos teóricos, continúan siendo elementos esenciales para el ejercicio de la administración en las organizaciones públicas.